Y muy bien, pues muy bien. Pues bueno, es importante hablar de estimulación cerebral, ¿no? Que es una técnica que nos ayuda a modular o nos ayuda pues, a estimular el cerebro, ¿no? En esa parte quisiera hacer alguna aclaración. Existen algunas técnicas invasivas y no invasivas. En el caso de aquellas técnicas invasivas, pues podemos hablar específicamente de implantes, de estimuladores en el cerebro, ya sea a nivel cortical, a nivel espinal o en algunos nervios como el nervio vago. Sobre esta parte, pues son técnicas más complejas que no están pues tan al acceso de todos y se usan más para investigación. En esta plática hablaremos sobre las técnicas de estimulación no invasivas, es decir, aquellas que no requieren pues una cirugía o abrir el cerebro, ¿no? Y pues bueno, estas técnicas o estas tecnologías nos van a ayudar pues, a aplicar una corriente eléctrica que va a estar dirigida al cerebro, ¿no? Y va a ser específicamente pues, para alterar o modular la actividad neuronal. Muy bien, pues bueno, dentro de estas técnicas de neuromodulación o neurosimulación, que es lo mismo, pues se conocen principalmente tres, ¿no? El primero es la más conocida o la terapia electroconvulsiva o electroshocks, como normalmente se conoce, ¿no? Es una técnica que requiere pues una energía de alta intensidad que se tiene que dar con sedación. El segundo es la terapia transcranial de estimulación magnética. Esta se da pues de manera ambulatoria y no requiere sedación. Y el tercero se llama terapia de estimulación transcranial por corriente directa y esa específicamente es de las más nuevas. Fue aprobada en 2015 y requiere pues una baja intensidad en la cantidad de energía que se requiere. Muy bien, entonces, tanto la TMS o TDSS son técnicas que van a generar un campo eléctrico y este campo eléctrico va a actuar pues, específicamente en el tejido cerebral y nos va a permitir modular el funcionamiento. Estas técnicas o la aplicación de esos estímulos pues nos va a permitir mejorar la transmisión en la sinapsis y también va a provocar pues cambios en la excitabilidad cortical. Muy bien. Específicamente la estimulación magnética transcranial o TMS pues es una técnica que va a requerir o va a provocar un campo magnético de alta intensidad, como ya lo mencioné anteriormente, y nos va a inducir un campo eléctrico. Ese campo eléctrico pues va a ser capaz de estimular el cerebro, ¿no? O las neuronas específicamente. La TDSS o estimulación transcranial de corriente directa, pues es una técnica que va a ampliar corriente eléctrica, pero de baja intensidad, que nos va a permitir pues modular la actividad en la corteza cerebral y va a propiciar una neuroplasticidad que nos va a permitir una mejoría en ciertos padecimientos psiquiátricos. Muy bien. En esta tabla, pues vamos a comparar algunos aspectos como generales entre estas técnicas, en donde, bueno, podemos diferenciar cuál es la energía que se aplica. Por ejemplo, en el TEC, pues se requiere una energía de alta intensidad, se requieren de 500 a 800 miliamperios en comparación al TDSS, que se requieren 1 a 2 miliamperios. En el caso de la TMS o la terapia de estimulación magnética, pues aquí se usa magnetismo y se requieren hasta 20,000 Gauss. Bueno, en la TEC, pues la estimulación es difusa. En esta técnica sí genera una convulsión. En la TMS, pues ese estímulo penetra hasta 5 centímetros en la corteza cerebral y en el TDS, pues es difusa. La TEC es una técnica que sí requiere sedación, se da en un área
de cirugía ambulatoria con un anestesiólogo y si requiere que el paciente esté sedado. En la TMS y la TDS, pues ahí sí no se requiere sedación, el paciente está despierto. La TEC o la terapia electroconvulsiva, pues es la única técnica que sí va a provocar convulsiones, en algunas ocasiones el TMS, pero no es lo más común que genere, y la TDS, pues ahí sí no va a generar ninguna convulsión. En relación a la duración del tratamiento, pues bueno, aproximadamente para el TEC se requieren de 8 a 15 sesiones, dependiendo mucho del padecimiento. En la TMS se requieren de 20 a 30 sesiones y en la TDS pues se requieren de 10 a 30 sesiones. En la TEC sí requiere que el paciente esté hospitalizado, el paciente se da de alta posteriormente a que pase la sedación. El TMS, pues al paciente se le da su terapia y no afecta sus actividades. El paciente puede salir del consultorio caminando sin problema y el TDSS, pues tampoco aquí afecta en sus actividades. Muy bien. A partir de este momento, pues voy a hablar específicamente de la terapia electroconvulsiva, ¿no? Y específicamente sobre esta técnica, pues es la técnica de estimulación o de neuromodulación más antigua, ¿no? Y es la que posiblemente se tiene más acceso en los hospitales de salud mental. Y es una técnica, pues, que ha sufrido mucho estigma, ¿no? Es una técnica que sí se maneja en el hospital de salud mental aquí en la ciudad. Y pues bueno, este procedimiento o la TEC es un procedimiento sofisticado que va a utilizar un estímulo eléctrico mediante un aparato especial que se va a aplicar sobre el cuero cabelludo en esas áreas y que va a provocar ese estímulo eléctrico, nos va a provocar pues una serie de convulsiones breves y controladas. Hay que recordar que el paciente va a estar bajo sedación, entonces realmente el paciente va a estar sedado y relajado, entonces realmente no vamos a ver como tanta esa convulsión como clínica. Al final voy a poner un video sobre una TEC donde van a ver pues, cómo es el procedimiento. Y pues bueno, como lo mencionaba anteriormente, ¿no? Esta técnica, pues, es la más antigua. Sin embargo, podemos encontrar alguna información previo, pues, al TEC como tal, ¿no? A partir del siglo XVI, pues ya se han encontrado algunos reportes del uso de alcanfor, ¿no? El alcanfor provoca convulsiones y esto era utilizado en algunos pacientes, principalmente con psicosis. Sin embargo, fue hasta 1934 cuando von Meduna pues ya empezó a estudiar un poquito más sistematizado pues el uso específicamente de alcanfor para la inducción de convulsiones y también con el uso de esta sustancia que se llama pentilmetrazol, que es un estimulante que provoca convulsiones y empezó a utilizarlos en algunos padecimientos psiquiátricos, en psicosis, esquizofrenia, en depresión y empezó a observar que había cierta mejoría de esos padecimientos. Sin embargo, fue hasta 1938 en Roma cuando esos dos personajes, Ugo Cerletti y Lucio Vini, empezaron a aplicar por primera vez la terapia electroconvulsiva, es decir, mediante un estímulo eléctrico que provocaba una convulsión. Durante todo ese tiempo, pues, esta técnica se daba de manera ambulatoria en la cama del paciente, sin sedación, y aunque era o es una técnica muy buena en aquel momento, cuando se daba sin sedación, pues traía algunas complicaciones, entre ellos la pérdida de piezas dentales, algunas fracturas, el paciente se golpeaba, ¿no? Durante este tiempo de 1938 a 1990, pues hubo un espacio como importante, ¿no? Donde, perdón, donde con el descubrimiento de los antidepresivos,
de los antipsicóticos, pues bueno, se paró un poquito como el uso de esta terapia, perdón. También en este tiempo, pues también pues hubo un movimiento pues antipsiquiátrico, donde principalmente pues se hacía como referencia al uso de la terapia electroconvulsiva, ¿no? Y lo cual pues hizo que esta técnica no se dejara de utilizar como tal, pero que ya no se siguiera utilizando como anteriormente, ¿no? Afortunadamente con la implementación de la sedación y cuando el paciente estaba sedado y relajado, pues esta técnica empezó a utilizarse, ¿no? Y bueno, desde 1938 hasta 1990 fue cuando el APA aprobó el uso de esta técnica para el manejo de padecimientos psiquiátricos como tal, ¿verdad? Entonces, pues pasaron muchos años, ¿no? Años donde esta técnica sí se usaba, pero no estaba aprobada como tal, a pesar de que se sabía que era una técnica que tenía pues un impacto muy positivo en esos padecimientos que te vamos a hablar pues más adelante. Sin embargo, fue a partir del 2001 cuando ya se hizo una revisión muy específica de sus indicaciones, ¿no? Se empezó a revisar en qué padecimientos esta técnica era positiva, en qué padecimientos no tenía tanto efecto también. Muy bien. Y pues bueno, es una técnica que, aunque se desconoce un poco sobre, o mucho sobre su efecto que tiene, pues se sabe que para que sea efectiva, esta técnica es necesario que se generen convulsiones generalizadas. Hay que recordar que el paciente está sedado y relajado y que esas convulsiones, pues no las vamos a ver como tal, ¿no? Como en un paciente que está teniendo esa convulsión, y se requiere que ese estímulo pues llegue a neuronas profundas que se encuentren en sitios como el tálamo, ganglios basales, y eso para conseguir una eficacia terapéutica completa. Muy bien. Se ha encontrado también pues que este estímulo o esta técnica tiene un efecto en todos los sistemas de neurotransmisión, se afectan como serotonina, como dopamina, como GABA, todos, ¿no? Es por eso que pues que tiene un efecto positivo. Se ha encontrado también que esta técnica tiene un efecto en la regulación a la baja de receptores beta-adrenérgicos y colinérgicos postsinápticos. También se ha encontrado también que tiene una regulación alta de receptores serotoninérgicos postsinápticos, y esto hace que el efecto de los antidepresivos pues funcione mejor. Hay que recordar que uno de los efectos, una de las indicaciones es la depresión que no responde a los antidepresivos, ¿no? Entonces, ese efecto específicamente, esta regulación a la alta de estos receptores ha permitido que estos antidepresivos pues tengan un mejor funcionamiento, ¿no? Pacientes que estaban con uno o dos antidepresivos y en los cuales no habíamos encontrado un efecto positivo, pues empieza a tener una respuesta importante. También se ha encontrado una regulación de la unión de proteínas G, de fosfolipasa G, y así también como la entrada de calcio a las neuronas como uno de los mecanismos positivos o de acción de esta terapia. También se ha encontrado que, pues vaya, hay un aumento del flujo cerebral en esos pacientes, ¿no? Hay que recordar que hay algunos estudios de neuroimagen en los cuales se ha encontrado que tanto el flujo cerebral como el metabolismo cerebral del cerebro de pacientes con depresión, esquizofrenia, otros padecimientos, pues está bajo, ¿no? Entonces también se ha encontrado un aumento de la permeabilidad cerebral en la barrera hematoencefálica, lo cual pues también explica un poquito de los beneficios que tiene pues esa terapia. También se ha encontrado un aumento del umbral convulsivo, ¿no? Y eso se explica pues que hay una mejor comunicación entre las neuronas. Hay que recordar que las neuronas se comunican tanto químicamente o mediante por estímulos eléctricos también. Entonces, esta parte también explicaría que hay una mejor comunicación entre las neuronas en el cerebro. Eh,
Si bien en un inicio esta técnica se empezó a, pues, aplicar a muchos padecimientos psiquiátricos, ¿no? Lamentablemente, pues, eso dio como pie también a que se usara como indiscriminadamente. Sin embargo, pues actualmente se encuentran indicadas algunos padecimientos, ¿no? Y hay algunas que están aprobadas específicamente por la FDA, que es una institución de Estados Unidos que regula pues el uso de medicamentos, de alimentos, ¿no? Y específicamente está aprobada para la depresión, tanto la depresión unipolar como en aquella que se encuentra en el trastorno bipolar. También se ha encontrado pues, tiene un beneficio importante la esquizofrenia y sobre todo en aquella esquizofrenia que es resistente o es refractaria al uso de antipsicóticos y que el paciente pues no tiene una mejoría importante, ¿no? También se usa en estados maníacos, es decir, en episodios de manía, en el trastorno bipolar, también en episodios mixtos, sobre todo donde el paciente no tiene una mejoría importante con los medicamentos o tiene un riesgo importante para que se haga daño o hay riesgo suicida. También está aprobada en el trastorno esquizoafectivo, en el esquizofreniforme y en la catatonia, ¿no? Hay que recordar que en la catatonia, como vemos en la imagen, es un padecimiento o es una complicación tanto dentro de padecimientos psicóticos o de padecimientos del humor, como depresión o de manía, donde el cual el paciente pues, tiene o adopta posturas inmóviles, el paciente no se mueve, el paciente no habla, el paciente no coopera, está mutista, y en el cual el paciente en ocasiones no come, ¿no? El paciente no está comiendo, no está tomando agua, y en el cual pues requiere una mejoría importante porque tiene el riesgo de que haya complicaciones médicas por la falta de nutrición y la parte de que el paciente no tome alimentos y agua. Muy bien. También existen algunas indicaciones, ¿no? Sobre todo en pacientes que cursan con depresión y estas son específicamente, pues, aquellos pacientes que tienen un alto riesgo suicida. Hay que recordar, pues, que desafortunadamente en el momento, pues, existe una incidencia importante de suicidios. Entonces, esta técnica tiene un efecto positivo en aquellos pacientes donde el paciente tiene un alto riesgo suicida, es decir, pacientes que ya tienen un intento previo o pacientes que a pesar de estar con psicoterapia, estar con tratamiento antidepresivo, el paciente todavía comenta que tiene esa intención de hacerse daño, ¿no? Y esa idea pues no cede o está ahí persistente también. También se utiliza en depresión refractaria o depresión que es resistente al tratamiento. El paciente ya está con uno o dos antidepresivos, con antipsicóticos, con psicoterapia, y no hay una mejoría importante, ¿no? Entonces, en esos pacientes con alto riesgo también es otra indicación. Pacientes con agitación psicomotriz, es decir, pacientes que tienen un alto riesgo a que ellos se hagan daño o que le hagan daño a algo más o que vayan a destruir algo, ¿no? Y bueno, algo que siempre yo les comento a mis pacientes o a los familiares es que la terapia electroconvulsiva es de indicación en depresión en el embarazo. Inclusive, pues se ha encontrado que es mucho más segura que el uso de psicofármacos, tanto para la madre como para el producto, ¿no? Entonces, pues esta es una comparación del beneficio que tiene esa terapia y de la seguridad en la cual se puede usar. Depresión en el embarazo es de indicación de esta terapia. Muy bien. También se puede utilizar en algunos otros padecimientos en los cuales se requiere una mejoría inmediata, es decir, el paciente ya está internado o el paciente no quiso internarse, pero tú requieres que el paciente mejore rápido, ¿no? Entonces, el paciente que cursa con un alto riesgo suicida, paciente que está con alucinaciones, con ideas delirantes, que está psicótico, paciente que está agitado, ¿no? Paciente pues, que no coopera a la toma de los medicamentos, o aquel paciente
que ya no está comiendo y en el cual pues tiene una desnutrición muy importante. También en estas condiciones en las cuales se requiere una mejoría importante, también es una indicación como pues importante, ¿no? Si bien existen otras indicaciones como la psicosis ictal, es decir, aquellos pacientes que, pues, que presentan convulsiones y pacientes que, pues bueno, a partir de la convulsión empiezan a tener síntomas psicóticos. También se utiliza en aquellos pacientes que cursan con el fenómeno de on-off en el Parkinson, pacientes con epilepsias que no se controlan y sobre todo en el síndrome neuroléptico maligno, ¿no? Que es una complicación sobre el uso de algunos psicofármacos donde el paciente pues presenta una fiebre muy intensa de rigidez y el paciente no hay una mejoría como importante. También se llega a utilizar también en pacientes que cursan con delirio, o es decir, pacientes que cursan con un estado confusional secundario, pues al consumo de alcohol o algunas otras sustancias también, o en disquinesia tardía, que es una complicación o es un efecto secundario por el uso de antipsicóticos. Y lo vuelvo a repetir, pacientes con trastornos afectivos, manía, depresión, durante el embarazo es una indicación importante, ¿no? Del TEC. Y pues bueno, el número de sesiones se aplica regularmente de 2 a 3 sesiones por semana y el efecto positivo se empieza a ver entre la sexta a la octava sesión. El número de sesiones pues va a depender mucho del padecimiento, ¿no? Específicamente en depresión se recomienda que sean entre 6 y 12, en manía entre 8 a 20, en esquizofrenia resistente 15 aproximadamente, en catatonia o en síndrome confusional de 1 a 4 sesiones, ¿no? Hay que recordar que esas sesiones se dan en un área de cirugía ambulatoria o en un quirófano donde tiene que estar presente un anestesiólogo, ¿no? Este anestesiólogo nos va a ayudar a que el paciente esté sedado, esté relajado y va a llevar un control o un monitoreo de sus signos vitales, ¿no? La presión arterial, la saturación y la frecuencia cardíaca, ¿no? Y esto hace que esta técnica sea mucho más segura. Muy bien. Muchas veces se han preguntado, bueno, ¿en qué padecimientos se pueden usar o qué contraindicaciones hay? Realmente no existe alguna contraindicación absoluta como tal. La única contraindicación pues, relativa es en aquellos pacientes que cursen con un aumento de la presión en el cerebro, ¿no? O una hipertensión endocraniana, es decir, aquellos pacientes que posiblemente cursen con un tumor en el cerebro, donde esto genere un aumento en la presión. En aquellos, pues, padecimientos hay que tener cuidado, ¿no? Hay que llevar un seguimiento con su neurólogo, con su neurocirujano también, y pues bueno, determinar y medir el riesgo-beneficio también. La mortalidad que tiene pues esta técnica es muy baja, es de aproximadamente 0.002% para cada tratamiento y 0.01 para cada paciente. Y estas complicaciones pues suelen asociarse a complicaciones cardiovasculares. Hay que recordar que antes de iniciar con estas sesiones se requiere una valoración por su cardiólogo, por su internista, una valoración anestésica. Y en el caso de las pacientes embarazadas, pues se requiere una valoración ginecológica, es decir, una comunicación muy estrecha con el ginecólogo y valorar también pues, el riesgo-beneficio. Inclusive se ha encontrado pues, que esta técnica, cuando se compara, por ejemplo, con padecimientos como el embarazo, pues es más segura que el parto, ¿no? Entonces, pues es una técnica muy segura. Si bien, aunque es una técnica muy segura, pues bueno, no deja de tener efectos secundarios o adversos, ¿no? Los principales efectos secundarios, pues, son a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y entre ellos podemos encontrar cefalea o dolor de cabeza, que es un efecto, pues, que pasa,
regularmente posterior al estímulo y que se quita con el uso de analgésicos, ¿no? También se puede presentar la confusión en un 10% de los pacientes y eso se presenta pues a los 30 minutos posterior a la convulsión y esta confusión está asociada a que posiblemente el paciente no recuerde quizás que desayunó, no recuerde el momento en el cual pues fue intervenido y también se llega a presentar pues el síndrome confusional en algunos padecimientos que tienen alguna comorbilidad neurológica también, pero es muy raro. Sin embargo, pues el efecto adverso más frecuente es la memoria, ¿no? Que se puede presentar en el 75% de los pacientes. Sin embargo, es importante recordar, el efecto en la memoria es un efecto que vuelve a mejorar, ¿no? Es un efecto en la memoria reciente, es decir, el paciente quizás no recuerde qué desayunó, no recuerda quién vio en la mañana, no recuerde como cosas no tan importantes, pero hay que recordar que el paciente no olvida pues, aspectos importantes sobre sus habilidades, sobre sus hijos, sobre su esposa, sobre su trabajo, ¿no? Esas cosas quedan ahí y hay que recordar que hay un recobro total sobre esa parte, ¿no? Aunque se han descrito algunas alteraciones persistentes, realmente no se tiene tanta información y lo que se sabe es que hay un recobro total al menos a los 6 meses. Esa alteración en la memoria pues es más frecuente en aquellos pacientes que no llegan a presentar una mejoría total y también tiene que ver con la técnica que se aplique también. En algunas ocasiones cuando esa falla en la memoria pues llega a ser más persistente, lo que se hace es que esta técnica se empiece a hacer un poco más, cada 2, cada tercer día o en menos sesiones y esto muchas veces ayuda pues a mejorar esa falla. Muy bien, pues bueno, es importante como el preguntarnos, ¿no? Actualmente, ¿esta técnica es una buena opción? Realmente sí, es una técnica que es muy eficaz, es una técnica muy eficaz. Inclusive se sabe que en depresión severa hay una mejoría importante, hay una mejoría importante hasta en un 80% de los casos comparados con los medicamentos, pues es una mejoría pues muy considerable, ¿no? Es una técnica muy segura, ¿no? Como ya lo mencioné anteriormente, pues es una técnica que tiene una mortalidad muy, muy baja, inclusive la mortalidad comparada con el parto es mucho, mucho menor, ¿no? Y sobre todo es una técnica que tiene una mejoría importante, ¿no? Una mejoría importante y sobre todo, pues donde se busca una rapidez importante. Paciente que tiene un alto riesgo suicida y tú quieres que mejore rápidamente, pues aquí se puede utilizar. Desafortunadamente, el estigma y la falta de información son dos limitantes, ¿no? Que han estado ahí, pues, premiando en el uso, ¿no? Anteriormente, con el movimiento antipsiquiátrico, donde, pues, principalmente uno de los estandartes de este movimiento antipsiquiátrico era que no se usara esa terapia, ¿no? Porque se creía o se pensaba que esta técnica les iba a estropear el cerebro, se los iba a quemar, los iba a dejar sin sus capacidades, o inclusive a quien afirmaba que esta técnica se utilizaba pues para controlar a las personas, ¿no? Lamentablemente aquí, pues el tema ahí del cine, el tema de la falta de información, pues tampoco ha ayudado como mucho, ¿no? Inclusive hay muchas películas donde pues se utiliza o se hace como alusión a esta técnica para controlar a las personas, ¿no? La realidad es que no, es una técnica muy segura, que tiene un efecto positivo y que es muy segura, es muy eficaz y el efecto es muy rápido y que no se usa con el fin de controlar a las personas y que se utiliza siempre con indicaciones precisas, ¿no? Siempre se tiene que valorar por su psiquiatra, siempre por un internista, por un anestesiólogo, y es importante que se da siempre con sedación. Y pues bueno, esa imagen es una imagen que yo tomé en el Congreso
en el Mundial de Salud Mental en el 2018 en la Ciudad de México, ¿no? Donde prácticamente, vaya, pues había dos panoramas, ¿no? Adentro del evento, pues había información, había actualización, principalmente sobre el tema del suicidio, y afuera había un movimiento de personas donde se manifestaban en contra de la salud mental, en contra de la psiquiatría, donde ellos mencionaban que el electroshock o la terapia electroconvulsiva que no mejoraban, que era un mecanismo para tortura, que la psiquiatría no curaba, que mataban y ellos pues decían que no se metieran pues con sus hijos, ¿no? Digo, vaya, pues, esta imagen nos habla del estigma que existe y de la falta de información que existe sobre esta técnica, ¿no? A pesar de que hoy, 4 de mayo del 2022, se conoce muchísima información sobre el efecto positivo, pues actualmente se tiene mucho desconocimiento sobre ese efecto positivo, ¿no? Muy bien. Y pues bueno, voy a dejarles un video sobre cómo es esa terapia. Como podemos ver, pues es una área de cirugía ambulatoria donde se encuentra el anestesiólogo, el psiquiatra, el ayudante del psiquiatra, posiblemente el residente, y acompañado de un familiar. El paciente está monitorizado con oxígeno, con la medición de sus signos vitales, presión arterial, la frecuencia cardíaca, y el paciente está sedado ahí totalmente, el paciente no siente dolor y como podemos ver, pues ahí el paciente está siendo estimulado, ahí está el, el anestesiólogo, le está proporcionando oxígeno para que el paciente esté saturando y en ese momento el psiquiatra pues va a colocar los electrodos. Estos electrodos o esos estimuladores pues generalmente se colocan a nivel bitemporal o bifrontal. Se utiliza pues un gel especial que nos ayuda pues a mejorar la conducción. Es importante que se utiliza un equipo especial. Este equipo especial nos va a generar un pulso eléctrico ultra breve, ¿no? Y muy corto. Aquí podemos ver pues que va a colocarles este estímulo. Aquí en esa parte, pues el paciente ya se le dio el estímulo, inclusive el psiquiatra lo está tocando y el paciente está convulsionando. Lo único que vemos es un movimiento en su mano, ¿no? Realmente, pues esa convulsión se ve solamente en algún miembro del paciente, en la mano o en el pie, porque el paciente está relajado, ¿no? Entonces, no es que el paciente tenga una convulsión como muy llamativa, ¿no? Si el paciente, lo único que va a estar moviendo va a ser su mano o su pie, como en la imagen.
Ahí lo que hizo el psiquiatra fue inflar un manguito o no para medir la presión. Lo que hace es que el relajante muscular no pase a su mano y podamos ver el movimiento. También, bueno, esa convulsión también se puede ver mediante el equipo especial que tiene un electroencefalograma, donde se puede ver pues la actividad eléctrica también, la convulsión. Y pues bueno, aquí el paciente ya pasó a la área de recuperación, está con sus familiares, con la enfermera, y el paciente realmente en lo que pasa la sedación. Hay que recordar que es una sedación muy ligera, entonces el paciente pues se recupera muy pronto, ¿no? De hecho, el paciente una vez que sale de la terapia, pues, el paciente ya va despierto, ¿no? Y eso nos puede pasar, digo, puede pasar unos 20 minutos, el paciente ya está despierto, ya está hablando y el paciente es dado de alta en ese momento, ¿no? Y puede continuar con sus actividades. El paciente está laborando, puede irse a su trabajo y puede continuar sin problema, ¿no? Muy bien, pues bueno, pues hasta aquí mi participación sobre neuromodulación. Agradecer nuevamente a las autoridades del Instituto de Salud Mental por la invitación y pues al momento de elegir el tema, pues escogí este tema porque considero que existe pues existe mucho estigma y existe poca información, ¿no? sobre esta técnica que, como ya lo mencioné anteriormente, pues es una técnica muy eficaz, muy segura y que tiene un efecto rápido. Lo vuelvo a mencionar porque es importante pues aclararlo, ¿no? Y sobre todo que es muy segura, y es tan segura que, como se los comento a mis pacientes, es tan segura que se utiliza en depresión o en algunos otros padecimientos en el embarazo, ¿no? Donde sabemos que es una condición médica donde pues tiene uno que estar cuidando muchos aspectos de la madre y del producto o del bebé. Entonces, pues tan segura es que inclusive es mucho más segura que un parto. Y pues bueno, hasta aquí mi participación. Gracias. Doctor, muchas gracias. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta al doctor Octavio? Voy a finalizar su captura de pantalla, doctor. Sí, claro. ¿Comentarios, compañeros? Preguntas, dudas, es un tema, pues, quizás, pues sí, es conocido, ¿no? Pero, sin embargo, pues se tiene mucha desinformación, ¿no? Entonces, sí me gustaría, que los participantes, si tienen alguna pregunta, alguna duda, con toda confianza, pues, es el momento, pues, para hacerla, ¿no? Yo cuando yo trabajé en el hospital, bueno, todavía se le llamaba hospital psiquiátrico. Yo, Ujú. yo fui vigilante ahí en el hospital hace ya pues más de 20 años, de hecho, y yo recuerdo cuando se dan las terapias electroconvulsivas y luego después, cuando ya estoy en la carrera de psicología, me toca por ahí también hacer una investigación sobre esquizofrenia paranoide y nuevamente me doy cuenta del proceso y la verdad es que ha evolucionado muchísimo, doctor. Yo me acuerdo cuando era, como luego dicen, al Viva México. Entonces no había sedación, era nada más así pues la pura cama con lo que contaba el hospital, así en medio del Mío, pabellón. ¿verdad? O sea, así, y ahora, después cuando regreso, bueno, ya hay toda una sala equipada, todo un equipo de personas, de profesionales en el tema y efectivamente la convulsión pues no se nota, con el relajante no se nota, entonces ha evolucionado, me parece bastante. Usted hablaba precisamente de los años 90, precisamente el año 90 que
que ya se reconoce formalmente. Y bueno, de los 90 para acá, pues muchísimo, ¿no? Y el tema a mí me pareció muy interesante cuando lo invité, doctor, porque precisamente ahorita que usted hablaba de las mantas esas que pusieron, bueno, eso es la gente, esas son las personas que me supongo ahí que algunos religiosos, porque también tiene mucho que ver esta parte de la psiquiatría, la religión, que bueno, no me quiero meter mucho en el tema ese, pero sí me interesa comentar que hay psicólogos, hay trabajadoras sociales, hay profesionales de la salud que inclusive todavía no están acoplados o tienen esta parte se limitan Estigma, mucho ¿no? al estigma inclusive del medicamento psiquiátrico. Entonces, imagínese hablar ya de la terapia electroconvulsiva, pues Más definitivamente fuerte. es más fuerte, asusta más. Entonces, creo que como psicólogos, como profesionales de la salud, pues debemos de conocer también estos procedimientos, debemos saber que tienen efectividad y que son utilizables, ¿no? Sobre todo. Entonces, eso sería mi comentario, doctor. Ojalá el estigma vaya bajando y estemos más, pues que más flexibles en función de los tratamientos que se puedan dar, ¿no? Sí, vaya, eso que tú comentas, pues es muy cierto, ¿no? Digo, sí, lamentablemente, pues esta falta de información o de estigma también lo podemos encontrar dentro del área de la salud, ¿no? A mí me ha tocado cuando doy estas terapias en el medio particular, ¿no? De pronto me dicen, oye, ¿todavía se da eso? ¿Todavía se utiliza eso? Y yo, claro que por supuesto, ¿no? Es una técnica muy segura, muy eficaz, ¿no? Muy segura también, eficaz. Ya cuando ya les platico, pues muchos médicos, enfermeras, personal de salud, es que yo pensaba que pues eso ya no se usaba, eso estaba en las películas solamente, o era algo que se había usado pues, ya en los años 60, ¿no? Pero no, afortunadamente es una técnica antigua, pero con el uso de la sedación, el uso que el paciente esté relajado, que se dé en un área, pues acorde, en un área de cirugía ambulatoria, pues ha hecho pues que esto haya crecido también y ha hecho que esta técnica sea mucho más segura, ¿no? Esto que tú comentabas, ¿no? Que te tocó ver, pues, que se le daba al paciente ahí en su cama, donde pues era un poco pues llamativo, ¿no? No era padre como el ver al paciente que estaba convulsionando, ¿no? Dramático. Muchas veces había complicaciones pues, secundarias pues, a esa convulsión, ¿no? Algunas fracturas, piezas dentales, el paciente se mordía, ¿no? Pues por la convulsión, ¿no? Ahora, afortunadamente, pues con el equipo multidisciplinario que es el anestesiólogo, pues realmente el paciente le va de maravilla, ¿no? El paciente pues, puede estar muy, muy bien, ¿no? Inclusive este tema, pues, el tema del TEC es una técnica que está aprobada por derechos humanos, es una técnica que está aprobada ahí por COPRISER, por COFEPRIS, o sea, es una técnica que se utiliza, inclusive es una técnica que se utiliza no solamente aquí en tercer mundo, ¿no? Es una técnica que se utiliza mucho en primer mundo, ¿no? Muchos de los estudios que se tienen actualmente, pues vienen de primer mundo, ¿no? Estados Unidos, Países Bajos, Europa, ¿no? Entonces es una técnica pues muy segura también actualmente. Muy bien. Estaba viendo que hay algunas preguntas ahí en el chat. No sé si Sí, tengo oportunidad de responderlas o... sí, sí, adelante, doctor, el espacio es suyo. Por ejemplo, está Julieta, buen día, comenta, ¿cuál es el costo de un tratamiento de TEC en forma privada aproximadamente, doctor? Ok, muy bien. Hola Julieta, ¿cómo estás? Muy bien, pues bueno, sí, esto varía un poquito, ¿no? Varía un poco, pues más o menos aproximadamente, digo, no sé si es bueno hacer aquí el comercial, ¿no? Pero aproximadamente varía entre 2,000 a 3,000 pesos por sesión, ¿no? Aproximadamente la sesión de Sí. TEC. Esto puede variar mucho, ¿no? De las condiciones del paciente, de las condiciones pues del padecimiento que tiene también, entonces aproximadamente más o menos, ¿no? Ok, muy bien. Dice, hola doctor, buenos días, muy interesante su tema. Actualmente, ¿dónde puede un paciente acceder a este tratamiento?
Mira, actualmente lo que yo conozco es que, bueno, el Hospital de Salud Mental cuenta con el equipo, ¿no? Cuenta con un equipo, inclusive yo creo que fue el que conociste, ¿no? O sea, ahí existe un equipo, es el más moderno, es un equipo muy bueno, desafortunadamente el tema de la pandemia ahí nos afectó un poquito, ¿no? Se empezó a utilizar antes de la pandemia, después de algunos años, y ya con la pandemia, pues lamentablemente ahí afectó otra vez como en el uso, ¿no? Pero vaya, el Hospital de Salud Mental sí cuenta con el equipo y el único problema que se tenía hasta el último que yo recuerdo era pues el tema del anestesiólogo, ¿no? En aquel momento hay que recordar que pues, en la parte más fuerte de la pandemia, pues todos los esfuerzos estaban hacia paciente COVID, área COVID, sedaciones, ¿no? Entonces, pues esto otro se restringió, ¿no? Entonces, ahorita desconozco si actualmente hay algún acuerdo ahí en ese sentido, pero el Hospital de Salud Mental sí tiene el equipo. Existen algunos medios privados, creo que lo tienen también en Cure. Y pues bueno, yo también tengo el equipo y lo doy de manera pues, particular también. Ok, muy bien. Gracias, doctor. Gracias, Liliana. Elsa pregunta, ¿qué parámetros se toman en cuenta para elegir TEC como alternativa a la medicación? Ok, como lo mencionaba ahí en las indicaciones, es importante elegir al paciente, ¿no? Digo, no es una técnica que, bueno, ya tiene depresión y se la vamos a dar, ¿no? No, realmente hay indicaciones muy precisas, ¿no? Esquizofrenia, depresión, sobre todo resistente al tratamiento, ¿no? Esquizofrenivo, esquizofreniforme, catatonia, delirium, y también pacientes que tienen un alto riesgo de suicidio, sobre todo, ¿no? Son aquellas de las principales indicaciones, depresión en el embarazo, ¿no? ¿Y cuáles son como con las condiciones o los parámetros que se usan? Bueno, pues es cuando existe un alto riesgo, ¿no? Un alto riesgo suicida, el paciente no está tomando el medicamento, no está cooperando, hay riesgo de nutrición, vaya, toda esa parte pues se valora o el medicamento o la psicoterapia pues no va haciendo efecto, ¿no? Todos esos parámetros nos ayudan a indicar, ¿no? En valorar si un paciente es o no candidato a una terapia electroconvulsiva. Muy bien, comenta Gloria Yolanda Velázquez. Buen día, Gloria. Dice, buen día, muy interesante tema. Considero que es necesario conocer realmente cómo se lleva a cabo por todos los tabús que existen. Hace 14 años, por parte del Consejo de Salud Mental, CONSAME, se exigió dejaran de hacer sin tomar en cuenta la necesidad como alternativa de tratamiento. Gracias por presentar este tema. Saludos. Muy bien, pues bueno, pues esto que comenta Yolanda, pues es muy cierto, ¿no? Lamentablemente el enemigo estuvo en casa, pues hace años, ¿no? Donde, pues, algún personaje pues, que se suponía que era de los que estaban a cargo de la salud mental en el país, prohibía el uso de esta terapia, ¿no? Desafortunadamente, pues por falta de conocimiento, por estigma, ¿no? A mí no me tocó tanto esa parte, pero de lo que he escuchado es que llegaba, pues, este personaje a los hospitales de salud mental y que tenía que esconder este equipo, ¿no? Inclusive condicionaba los recursos para que no se utilizara esa terapia. Desconozco el por qué, ¿no? Desconozco el por qué se hacía, ¿no? Yo era todavía, pues seguramente estudiante de medicina, desconozco el por qué lo hacía, en base a qué información, ¿no? La realidad es que sí, lo que yo he escuchado, pues de mis maestros o de compañeros actualmente, pues es que tenían que esconder el equipo o inclusive algunos lugares llegaba a destruir esos equipos que son costosos, ¿no? Son costosos y que son muy eficaces, ¿no? O inclusive dejaban de darlo porque si ella se enteraba, bueno, el personaje se enteraba de que se usaba, era un condicionante para que ya no les dieran el recurso para la salud mental.
Claro. Y de entrada no era ni psiquiatra, ni psicóloga, ni médico, ni... bueno, pero bueno. Bueno, pues Era hermana de tú ya música. diste más información ahí al respecto. Yo no quería entrar como tanto ahí, pero bueno, ya todos Ok, conocemos un poquito. muy bien. ¿Algún otro comentario que tengan, compañeros? ¿No? Ok. Por parte del doctor Gabriel Molotla, muchísimas gracias, doctor Octavio. Excelente tema y a continuar derribando estigmas. Muchas gracias y quedamos a tus órdenes. Es un gusto. Gracias, doctor. El Gracias por la doctor. invitación. Bueno, antes de cerrar, doctor, voy a compartir rápidamente pantalla otra vez. Bueno, ahorita en un ratito le mando ahí por WhatsApp la constancia Muy bien. digital. La Secretaría de Salud de Durango, Instituto de Salud Mental del Estado de Durango, le entrega su constancia al doctor Octavio García Márquez por su participación como ponente de la sesión académica del día 4 de mayo del 2022 con el tema neuromodulación, dictado por videoconferencia en la ciudad de Durango, Durango, México. Y bueno, lo firma nuestra directora general, la doctora María Soledad Ruiz Canán. Y bueno, doctor, la verdad, muchísimas gracias. Es un tema sumamente interesante. Y preguntan rápidamente que si puede dejar algún contacto. Tengo su número, doctor, ¿puedo? Sí. Darlo? Se Sí. los puedes proporcionar sin ningún problema. Ok, entonces yo les paso el número del doctor y ya él les indicará, pues ya se pondrán de acuerdo con tema de citas y todo esto. Doctor, de verdad muy agradecido con usted. Esperamos por ahí volverlo a molestar nuevamente en alguna siguiente sesión. Y pues muchas gracias, sobre todo de parte de la doctora María Soledad Ruiz Canán. Muy bien, pues gracias a ustedes por la invitación y pues yo estoy a la orden. Gracias, que tengan Hasta buen día. luego. Nos vemos. Hasta luego a todos. Gracias.